Mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Creciendo en la Palabra. Estamos contentos de juntos poder abrir la Biblia y permitir que el Espíritu Santo nos pueda conducir a su verdad. Estaremos estudiando una lección profundamente cristocéntrica que inicia desde nuestra condición humana caída hasta el plan eterno de Dios revelado en Cristo. Esta lección estudiaremos 3 secciones que le hemos titulado Reconciliados y Firmes, El Misterio Revelado y Cristo en Nosotros. Así que les queremos pedir que se queden hasta el final, que abramos nuestra Biblia, abramos nuestro corazón y que esta lección pueda fortalecer nuestra fe y nuestra relación en Cristo. Me da mucho gusto poder saludar en esta ocasión a 2 pastores amigos que nos acompañan en esta ocasión. Estoy hablando del pastor Alejandro Medina. Pastor Alejandro, qué gusto tenerlo aquí en este estudio. Es pastor del distrito de Narvarte. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, buenos días y buenas tardes para la hora que nos estén viendo. Que Dios les bendiga, un placer estar aquí. Muchas gracias, pastor. También quiero presentar al pastor Jaciel Mendoza. Y pastor, también qué bendición que nos acompañe en este estudio. Muchas gracias, pastor. Igual muy contentos de poder acompañarles en este momento y repasar, estudiar la lección junto con nuestros hermanos. Un placer. Gracias. Bueno, pues estamos listos para que juntos podamos profundizar en la palabra de Dios. Y quiero invitarles que ahí donde estén podamos inclinar nuestro rostro y podamos entonces juntos hacer una oración. Oramos. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias porque lo podemos hacer juntos a través de esta plataforma y nuestros hermanos nos escuchan de sus hogares y de diferentes partes, Señor, de la República, del mundo. Señor, al momento de abrir tu palabra, queremos pedir que el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, nos enseñe y que a través de este estudio podamos honrar el nombre de Jesús y que sea una bendición para nuestra vida. Gracias por acompañarnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No se vayan, que ya comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta primera sección titulada Reconciliados y Firmes, donde vamos a ver nuestra condición sin Cristo. Y miren que Pablo, queridos pastores, Pablo dice que estábamos alejados, enemistados, ocupados en malas obras. Y miren que no es solo, mis hermanos, que pecábamos, es que nuestra naturaleza estaba en conflicto con Dios. El problema, pastor Jaciel, del pecado no es solo nuestra conducta, tal vez es nuestra ruptura de esta relación. Pero vemos en esta primera sección, pastor Jaciel, que Dios tomó la iniciativa. Sí, así es. Vemos con claridad cómo la Biblia nos relata desde el Génesis esa ruptura en la relación que el Señor quería tener con sus criaturas, ¿verdad? Y hoy han pasado miles de años y esa ruptura se sigue viendo de manera muy clara en la sociedad. Así que bien dice el apóstol Pablo que la paga del pecado pues conduce a la muerte, ¿no? Esa ruptura ha dañado a la sociedad en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, nos damos cuenta también cómo Dios toma la iniciativa de que esa relación que se ha fracturado, ese problema del pecado que se ha introducido al corazón de la humanidad, de la sociedad, en cualquier país del mundo, también podemos encontrar que hay un antídoto, hay salvación, hay reconciliación, es la palabra clave de esta parte, a través de la persona de Cristo Jesús. Hay un plan especial para que esa ruptura que se ha fracturado, pues pueda volver a sanar con la ayuda de Cristo Jesús. Y justamente vamos a hablar de eso en este momento. Tiene que ver con el plan de salvación y lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Bueno, ese plan de salvación es un lío para mucha gente. Aparentemente la gente lo entiende, pero no es así. Y yo por momentos me pregunto, bueno, ¿por qué tanta confusión en torno al tema de la salvación? Y básicamente una pregunta, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Y quizá otra, ¿cómo me salvo? Esa pregunta parece muy sencilla,
pero mucha gente no la sabe responder. Yo creo que por eso tenemos tantas denominaciones cristianas, por un lado, y en el mundo del adventismo también hay confusión al respecto, porque de pronto vemos que el hermano dice esto y aquello. ¿Cómo me salvo? La lección nos da 3 pasos muy sencillos, tres eventos que suceden con la salvación. El primero es que Jesús vino y murió por nuestros pecados. ¿Por qué vino? Porque nosotros no somos capaces de ser salvos por nuestras obras. Y a pesar de que decimos esto, mucha gente sigue creyendo que se puede salvar por sus obras. Si yo digo que puedo ser salvo por mis obras, entonces ¿para qué vino Jesús? Es decir, Jesús vino porque yo no me puedo salvar por mis obras. Yo no puedo ser salvo, obedecer sin Cristo. Pero aún en nuestra iglesia hay gente que cree que eres salvo por obras. Claro. Y en otras denominaciones ya no te digo. Entonces, He escuchado la frase de por mi fe en Jesús, sumándole mis buenas obras. eso destruye el evangelio. Jesús vino porque yo no puedo. Cuando alguna persona me dice, mire, me voy a bautizar hasta que sea bueno, entonces ¿para qué te bautizas? Nosotros nos bautizamos porque no podemos. Aquellos que nos hemos bautizado es porque no somos capaces de ser salvos por nuestras obras. No esperes a ser bueno para bautizarte. En segundo lugar, al aceptar la muerte, la muerte de Cristo como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Al aceptar la sustitución, ¿qué quiere decir sustitución? El lugar que me correspondía a mí, ahora lo ocupa Jesús. Y el lugar que le correspondía a él, ahora lo ocupo yo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy salvo por los méritos de Cristo. ¿Qué me toca a mí? Aceptarlo, arrepentirme de mis pecados y hacerlo públicamente a través del bautismo. Y entonces viene el tercer punto que menciona aquí la lección. Cuando hemos sido justificados, ahora ya hemos sido reconciliados, pues ahora el Señor empieza a transformarnos. Que este es lo que está hablando la lección de este trimestre, el estar unidos con Cristo y por medio de la presencia del Espíritu Santo, ser transformados. En eso consiste el Evangelio. Jesús vino a este mundo para morir, acéptalo, hermano, y Él te va a ir transformando, un proceso de transformación que los teólogos le han llamado justificación, santificación, glorificación en diferentes momentos, pero se trata de ser transformados. No, la cruz no fue improvisación. De ninguna Fue manera. el centro mismo del plan de salvación. Amén. Es decir, todo descansa en la cruz. Amén. Amén. Y Pastor Jaciel, ¿habrá condición? Es decir, Colosenses 1:23 dice parte del versículo, si continúan en la fe. ¿Cómo entenderlo, Pastor? Sí, bueno, este versículo utiliza varios términos, ¿no? En un momento más vamos a analizar estos términos. Sin embargo, me parece que lo que el apóstol Pablo quiere referir a la iglesia en ese momento es que si ellos no continúan en su fe, en alguna circunstancia van a ser movidos, ¿verdad? Su fe va a tambalear y por ende pueden incluso salir de lo que ellos ya han adquirido, ¿no? Esa fe, ese crecimiento, esa aceptación que han tenido a Cristo Jesús, bueno, en algún momento pueden ellos claudicar en lo que han construido. Y por eso creo que es importante que nosotros podamos mantener esa fe, esa confianza en Dios. Lo que dice el apóstol Pablo no solo aplica para la iglesia de esos tiempos, también aplica para nosotros hoy en día. Porque si nosotros no permanecemos, si nosotros no estamos fundados, no nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, en la persona de Cristo Jesús, entonces, bien dice el pastor, alguna otra teoría, alguna otra creencia, pues puede ponernos en duda, ¿no? De ¿será que estoy siendo salvo? ¿Será que sí alcanzaré la gracia de Dios? Es decir,
quien no conoce a Cristo Jesús, quien no se acerca a Cristo Jesús, su fe puede ser movida y no va a permanecer, ni va a mantenerse firme, ni su fe estará fundada en Cristo Jesús. Es muy importante eso, ¿verdad? Bueno, aquí entra el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, que es un idioma que tiene elementos muy lógicos y que nos ayudan a entender qué está tratando de decir. Ahí la traducción utiliza un condicional. ¿Qué es un condicional? La palabra sí. Es decir, si permanecéis, si permanecéis, si continúan. Hay 4 tipos de condicionales en el griego y hay condicionales de posibilidad y hay condicionales, voy a decirlo así, de no posibilidad, que no son posibles. Por ejemplo, cuando el apóstol dice, si pudiera hacer esto, aquello, y no tengo amor, pues de nada sirve. Ese es un condicional que no es posible, que es una ironía, es para decir una ironía. Pero cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, ese condicional también es de no posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el diablo, podríamos traducirlo de la siguiente manera, si tú eres hijo de Dios, pero en realidad tú no lo eres, yo lo habría traducido así, convierte estas piedras, o sea, lo está insultando. Y en este caso el condicional es de posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dice la palabra, yo estoy leyendo aquí la Reina Valera 2020, que le tradujo aquí, no le incluyó el condicional, siempre y cuando permanezcáis fundados y firmes en la fe. Pero una buena traducción podría ser, si vosotros permanecéis, lo cual es completamente factible, se le puede agregar esa aclaración, si permanecéis firmes, lo cual es completamente factible, es decir, el Señor no nos está pidiendo algo que no es posible, es totalmente factible, totalmente posible permanecer firmes. Y aquí hay otro elemento, el verbo permanecer. El verbo permanecer, mantenerse, también se puede traducir como mantenerse en esta parte, y epimeno quiere decir permanecer, mantenerse, y es un presente indicativo activo. La característica del presente indicativo es que es continuo, es un gerundio, al traducirlo le podemos poner el gerundio. Entonces se podría traducir, si vosotros estáis constantemente permaneciendo, o si os mantenéis constantemente permaneciendo firmes, o si vosotros os mantenéis constantemente firmes, cada mañana, cada día, estoy agregando palabras en la interpretación, si vosotros hacéis el hábito de permanecer cada día firmes, lo cual es, hermanos, completamente posible, y ahí viene lo demás. En realidad el apóstol Pablo está evocando la permanencia, la persistencia. Como un estilo de vida. Como un estilo de vida. No está diciendo que permanezca yo un día. Ahora bien, ¿por qué es muy importante destacar esto? Porque tenemos ideas como que una vez salvo, siempre salvo. Pablo lo descarta totalmente. No puede ser eso. No puede ser. En las diversas epístolas del apóstol Pablo. No, pues yo ya acepté a Jesús, ya me bauticé, ya soy salvo, ya haga lo que haga, el Señor me va a salvar. No, hay que permanecer, hay que mantenerse, hay que perseverar en la fe. La idea de la perseverancia en la fe elimina la idea de una vez salvo, siempre salvo. Una creencia de Lutero, ¿no? Muy común y que hoy en día se sigue dando, pastores. Es muy popular. Muchas iglesias. Es muy popular en denominaciones, otras denominaciones. Es decir, si lo decimos de manera negativa, la salvación no se pierde por un error, pero sí por abandonar. Podríamos decir. Cuando uno deja el hábito de permanecer en Cristo, se va a ir
se va a ir apartando poco a poco. Por eso él insiste, y el apóstol Pablo insiste que es posible permanecer en él. Muy bien, pastores, muchas gracias. Miren, mis queridos hermanos, estamos hablando de que la cruz nos reconcilia, pero la relación se mantiene, como decimos, permaneciendo. La salvación no es algo que ocurrió en el pasado, sino es una experiencia, mis queridos hermanos, que decidimos renovar cada día, permanecer en Cristo. No se vayan, ya regresamos con la segunda sección y estamos en un momento listos para poder seguir profundizando en la palabra de Dios. Asociación Metropolitana. Ahora solo me queda una duda por responder. ¿Y la ofrenda de gratitud en qué es utilizada? Primero debemos explicar que la ofrenda de gratitud tiene un blanco cada año para alcanzar, y que si lo alcanzamos o no, tiene diferentes porcentajes a distribuir. El blanco alcanzado se distribuye de la siguiente manera: 20% se dirige a la Unión Mexicana Central, mientras que el 80% restante se queda en la Asociación Metropolitana, tu asociación. De este porcentaje se vuelve a distribuir para fines diferentes dentro de la misma. El 50% se devuelve al distrito, siempre y cuando éste haya alcanzado su blanco. El 50% restante en la asociación se divide así: 15% para el mantenimiento del campamento en Jalostoc, el 40% para los templos y el 45% restante se utiliza para el proyecto asociación. Espero que ahora sí haya quedado claro. Sí, ya no hay dudas. Y si las llegara a tener, sé que puedo acercarme a mis dirigentes y ellos con gusto me explicarán todo a detalle. Gracias. Así es. Y recuerda, el dinero que donas en la iglesia no es solo para ayudar a una persona. Al contrario, es para ayudar a millares de personas a conocer de Jesús en todo el mundo. Todo está relacionado con la predicación del Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Estamos listos para tocar esta segunda sección titulada El Misterio Revelado. Y encontramos que Pablo estaba preso, pero hermanos, no estaba derrotado. Dice algo impresionante que voy a leer con ustedes. Dice: me gozo en lo que padezco por ustedes. Miren, ¿quién puede alegrarse estando encarcelado? Pero Pablo lo habla porque entiende que el sufrimiento no es casualidad. Es parte de la oikonomía de Dios, es decir, de la administración de Dios en el plan eterno. Y precisamente esto es lo que vamos a hablar en esta sección. Pastor Alejandro, ¿cómo entendemos esto de la oikonomía de Dios, pastor? Bueno, oikonomía es una palabra griega que viene de oikos, que es casa, y nomos ley, ¿no? Literalmente, así muy literalmente, la ley de la casa, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la casa, y ahí viene la idea de administración, gestión, mayordomía. También se puede traducir como mayordomía, de que Dios, la gestión, la administración. No me gusta a mí la cuestión de la administración porque se confunde con otras cosas. Preferiría usar la gestión o la mayordomía, porque él está diciendo que yo sirvo, y utiliza ahí la palabra diácono, diáconos, o sea, yo sirvo, y nosotros recordamos ahí el término diácono. Dice: la iglesia fui hecho servidor, entonces dice, de la iglesia fui hecho diácono. Qué bonito, le fue hecho un diácono, y dice según el encargo, según la oikonomía, según la administración, la gestión, la mayordomía que Dios me dio para vuestro bien. En realidad,
no solo el apóstol Pablo, sino todos nosotros somos mayordomos. Todos nosotros debemos ser diáconos. Todos nosotros estamos aquí para servir, porque nosotros tenemos que gestionar la vida que Dios nos ha dado, y a todos nos ha dado una mayordomía, que no es puro dinero. La mayordomía tiene que ver con la gestión de la vida cristiana, con una sabia administración de todo lo que Dios nos ha dado en el sentido del servicio. Sí, esa gestión tiene que ver incluso cuando la pasamos mal, ¿no? Incluso cuando los momentos en la vida parecen turbios, parece que no hay salida, porque Pablo hace alusión a que él está encarcelado. Esta carta la está escribiendo, esta parte, sí, a la iglesia de Colosas. Él está en prisión y gran parte de sus cartas se escribieron bajo esas circunstancias. Es decir, no eran momentos agradables, eran momentos de oscuridad, de pena. Pero eso nos debe también hacer pensar que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana, nuestra vida matrimonial, nuestra vida práctica, tenemos que aprender a gozarnos, como bien lo dijiste, pastor, hace un momento, y ser buenos administradores aún en los momentos más difíciles y oscuros, ¿no? Creo que la Biblia y el autor nos llevan a entender eso y recordar que el único que es capaz de darnos la alegría, el gozo en esos momentos difíciles es Cristo Jesús. A mí esta parte no deja de sorprenderme cuando él dice, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros. Yo no conozco a nadie, ni yo mismo, que diga, yo estoy muy contento porque estoy sufriendo. Claro. ¿Qué personaje el apóstol Pablo? Dice, me alegro, me gozo, porque lo que estoy pasando al sufrir por vosotros. Oye, nosotros vivimos en una sociedad tan egoísta que la gente no quiere sufrir. La gente no aguanta nada. No aguanta nada. Hay cualquier lloriqueo y quiere tirar la toalla en la iglesia, cualquier pataleta, cualquier incomodidad. La gente se ofende. Y la gente joven, se está hablando hoy de la generación de cristal, de algodón, se ofende más todavía, ¿no? Sale a pelear sus derechos y sale porque, ay, ya me dijeron esto, te voy a demandar, ya me dijeron aquello, ya me dijeron lo otro. Y la gente está con una actitud de disque dignidad. Sí. Pero el apóstol Pablo dice, yo me alegro de lo que sufro por vosotros. ¿Dónde quedaron los derechos del apóstol Pablo? ¿Dónde quedó? Él se alegra, porque ya sabe que tiene que sufrir, y dice, por vosotros y completo en mi cuerpo. Uf. Esa frase, completo en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo están torturando, lo están golpeando, lo están azotando. ¿Qué tantas cosas no le hicieron físicamente al apóstol Pablo? Ya no digamos calumnias, habladurías, chismes, ataques. Ya está hablando directamente, me han golpeado, me han lastimado por causa de la iglesia. Yo, la verdad, yo no tengo vergüenza, tengo cara para estar sentado aquí y leer sobre un hombre, un siervo de Dios, a quien lastimaron físicamente por causa de la iglesia. Y él dice que se goza. ¿Cuántos de nosotros como líderes estamos dispuestos a padecer algo por causa de la iglesia? A veces parece que luchamos demasiado por nuestros derechos. A veces parece que lo que nos importa son nuestros propios intereses y no la iglesia. Y cuántas cosas él dice, yo me gozo porque estoy sufriendo por causa de la iglesia. Una sola vez en mi vida, he visto un grupo de hermanos encarcelados. Yo vi cómo los encarcelaron porque no quisieron dar para
la famosa fiesta del santo en un lugar, y la gente los encarceló, las autoridades los encarcelaron. A mí me pareció una brutalidad y tuvimos que actuar ahí con la autoridad para qué está pasando aquí. Pero en aquel entonces no se podía hacer Pero eso. estamos hablando de zonas muy rurales de este país. Sí, claro. Pero ellos estuvieron dispuestos. Ese es el punto, ¿no? Y ¿cuántas cosas no pasan en la iglesia? ¿Cuántas injusticias no vemos que le hacen al pueblo de Dios? Pero el apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir físicamente, como era en aquel entonces. Qué reflexivo, pastor. Inclusive la cárcel de Pablo, pues producieron estas cartas que hoy sostienen nuestra fe. Pues, imagínense. Él entendió que es parte de la economía de Dios, del plan eterno. Pues. ¿Con cuántos pastores, ustedes que son unos niños, a cuántos pastores les dicen o nos dicen en el seminario que debemos estar dispuestos a sufrir, hasta físicamente, Sí, sí. por la iglesia? Qué palabras, ¿eh? Porque esa era la usanza, o ya no se usa. Pero yo veo hoy pastores muy gallitos, ¿eh? Y algunos hermanos también. Y creo que el mantener esa fe solo lo puede dar Cristo Jesús, ¿verdad? Aferrarnos a sus promesas. Estamos hablando de la salvación. La salvación no fue una reacción, fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Sí. Y con esto me Amén. gustaría introducir el asunto del misterio. ¿Qué era el misterio, Pastor Alejandro? ¿Era algo místico o secreto en sentido esotérico? No es eso, pero ¿cómo lo podemos No, de entender? ninguna. Y en aquella época se hablaba de misterio. La mente de los griegos era una mente dada al misterio. Y el apóstol utiliza 2 veces aquí en el versículo 26 y 27, dice de la siguiente manera: esto es el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los que creen. ¿Cuál es el misterio? Pues el amor de Dios. Es decir, para mucha gente sigue siendo un misterio, pero el Señor, ¿cómo lo ha sido revelado en Cristo Jesús? Acuérdense que ellos estaban de aquel lado de la historia, el Antiguo Testamento estaba de aquel lado de la historia, hacían sacrificios, pero no habían visto la revelación, nada. Ellos, el sacrificio era fe en el futuro, pero el evento no se había cumplido hasta que vino Jesucristo a revelar, y evidentemente que el sacrificio se quedó muy pálido al lado de la realidad. Y luego dice el 27, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio para los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y evidentemente los gentiles, menos que los judíos, entendían que Dios los ama. Los gentiles en aquel entonces tenían religiones brutales. La religión que prevalecía de los griegos, los que han leído la Ilíada, la Odisea, los textos grecolatinos, ahí se observa bien cómo se movían estas divinidades, Zeus, y que en realidad era una pelea entre los dioses impresionante, ¿no? Era el reflejo de los sentimientos humanos, los odios, la venganza, la destrucción. Ellos no conocían un Dios de amor. Ellos le temían a los dioses. Los dioses les podían hacer daño, los dioses eran egoístas, los dioses eran crueles, los dioses mentían y usaban a los seres humanos como títeres. Y de pronto aparece un mensaje de Jesús, de amor, Sí. que no espera recibir nada a cambio. Ese misterio ha sido revelado, sobre todo para los gentiles que simple y sencillamente nunca habían visto algo parecido. Sí, el cristianismo en esa época no era popular y bueno, pareciera que en nuestros tiempos tampoco es popular, ¿verdad? Decir en estos días, oye, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, no es tan popular, no es un motivo en el cual la gente nos vea con orgullo, ¿no? Yo creo que nosotros estamos remando contracorriente, ¿no? Pablo iba remando igual contracorriente ante las filosofías, las creencias de aquella época.
Y en nuestros tiempos también seguimos remando contracorriente, porque la ciencia hoy en día, por ejemplo, está en contra de este misterio, ¿no? Gran parte de las ramas de la ciencia nos dicen, oye, tienes que demostrarlo, tenemos que comprobarlo, ¿no? Y parece Como si todo lo científico se pudiera comprobar, Claro, ¿eh? claro. Como si ellos comprobaran todo. y esa es una refuta, ¿no?, nuestra creencia diciendo eso. Sin embargo, hay cosas que la Biblia, como es el misterio del plan de salvación, nosotros no tenemos una explicación científica. Es ahí donde entra nuestra fe, nuestra convicción en lo que Dios y el Espíritu Santo nos han dejado para poner en alto la bandera de Cristo Jesús. Así que, aunque no somos quizá una iglesia popular, aunque nuestra creencia no predomina en la sociedad, hoy tendríamos que defender que Cristo nos ama, que murió por nosotros y que vendrá en gloria y majestad también. Así es, hoy tampoco nosotros la tenemos, como dice el pastor, muy fácil, porque el cristianismo es ridiculizado. Por allá de la década de los 80, los 90, cuando yo estaba de su edad, se hablaba del poscristianismo. Ya dejaron de fastidiar un poquito con eso, pero Europa hablaba ya del poscristianismo. Estamos en la era poscristiana, es decir, ya el cristianismo ya pasó. Ya olvídense del cristianismo. Está caducando, ¿no? Ya. Ese es un discurso ya superado. Pero resulta que justamente en la década de los 90, principios de los 2000, vino en Estados Unidos un movimiento que se llamaba la revancha de Dios. Y la gente empezó a regresar a las iglesias, la gente empezó a regresar a los temas religiosos, y vemos hoy un poco desordenado el tema religioso en Estados Unidos, pero la gente tiene interés todavía. En Europa tienen su proceso distinto, pero el cristianismo sigue siendo vilipendiado por muchos y como un discurso que ya no pega, lo cual no es cierto, pero nosotros tenemos que recordar que en la época que el apóstol Pablo decía, era algo también que no encajaba con la mentalidad de ese entonces, sí. Y hoy también seguimos teniendo desafíos. Muchas gracias, pastores. Bueno, mis queridos hermanos, comenzamos viendo que estábamos alejados, pero fuimos reconciliados por la cruz. Luego entendimos también que debemos permanecer en la fe. Y ahora vemos que todo esto forma parte del plan eterno que estaba oculto, pero que nos ha sido revelada hoy, esta verdad poderosa, Cristo en nosotros. No se vaya, ya volvemos con la tercera sección, Cristo en nosotros. Gracias por quedarse con nosotros en esta última sección titulados Cristo en nosotros. Y quiero leer lo que dice Colosenses 1:28, porque esto es parte de lo que hablaremos en esta sección. A quien anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñado a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira lo que dice Pablo, a él anunciamos. No es doctrina, no es cultura religiosa, no tradición, y dice a Cristo. Y el objetivo, por lo que vemos aquí, pastores, pues no solo convertir a gente, sino presentar a todo hombre
Esta versión decía perfecto en Cristo. Pero, pastor, ¿cómo entendemos este asunto? Gracias, pastor. Sí, nuestras iglesias, nuestros hermanos, todos los que tenemos la oportunidad, bueno, finalmente todos somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Pero el mensaje central en nuestros templos debería ser siempre exaltar a Cristo Jesús, presentar la obra de Cristo Jesús, su venida, su muerte, su resurrección y obviamente lo que está haciendo por nosotros también hoy en el santuario celestial y su segunda venida. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, ¿no? En cada culto, hermanos, debemos llevar a la gente a tener un encuentro con Cristo Jesús. El apóstol Pablo menciona ahí en el versículo, el cual nosotros anunciamos. Nuestras iglesias cada sábado tienen una parte de anuncios, ¿no? Y en los anuncios pareciera ser que muchas veces se leen o se publican y el hermano o hermana que pasa al frente dice los anuncios públicamente. Sin embargo, hay muchos hermanos que pueden prestar atención y que hay otros que a lo mejor no prestan atención, ¿verdad? Se pueden ocupar en el baño, se pueden salir, etc. No se refiere a este tipo de anuncios, ¿verdad? Donde uno presenta con el micrófono y la gente puede estar escuchando. Hoy en día en la misma Ciudad de México, que es donde estamos, fuera de hospitales, en el centro de la ciudad, me ha tocado ver gente que está anunciando, predicando públicamente. Hay gente que escucha, pero se va, ¿no? El anuncio que Pablo se refiere aquí tiene que ver con, nosotros somos mensajeros, somos como ángeles que llevan ese mensaje. Es un mensaje directo, es un mensaje personal y es un mensaje para cada persona en este mundo. Lo menciona la Biblia, ¿no? No es para algunos, no es para unos cuantos, es para todas las personas. Y pareciera ser que a veces esperamos que venga el sábado para que entonces ahí tengamos la oportunidad de anunciar. No, esto tiene que ser de forma... Por eso la repetición de la palabra todo, todos, toda, todo hombre, dice toda sabiduría. Correcto, es un mensaje integral, ¿verdad? Sí. Y algo más, nada integral. Más quiero mencionar la otra palabra que es amonestar, ¿no? Es decir, nosotros hermanos tenemos la responsabilidad de amonestar, es decir, decirle a las personas lo que tienen que hacer, pero no solo decírselos, ¿no? Hace un momento platicábamos aquí detrás de cámaras que es un mensaje en donde nosotros tenemos que persuadir a través del Espíritu Santo e implementar en la mente de la persona la realidad del mensaje que Cristo quiere que la gente entienda. No solamente lo escuche y ya, sino también lo voy a... Pues yo agrego a los dos verbos, el verbo anunciar, el verbo amonestar y el verbo enseñar, que está ahí en el versículo 28. Nosotros anunciamos, amonestamos y enseñamos. Anunciar, proclamar la palabra de Dios a todo mundo, pero también hay que amonestar. Lo que está mal hay que decirlo. A quien esté equivocado, dile, hermano, eso no es así. Te tengo que amonestar por tu bien, tengo que decirte lo que no está bien, lo que haya que corregir hay que corregirlo. Claro. Pero también hay que enseñarle a la gente el estilo de vida cristiano. No nada más es amonestar, pastor. No nada más es anunciar. O sea, yo anuncio, el Señor va a venir. Amonesto, oye, eso es idolatría. No andes comiendo esas cosas, no andes violentando el día sábado, no andes transgrediendo el día sábado. Pero también hay que decirle cómo hacerlo. Hay que decirle, mira, así es la palabra de Dios, el cristiano debe vivir de esta manera. Los tres verbos me parecen espectaculares, me parece muy importante no separarlos, no separar el verbo anunciar de amonestar, porque hay gente que nada más amonesta. Sí. En algunas iglesias hay hermanos, hay pastores que nada más están amonestando. Oye, ya un poco de respiro, ¿verdad? Y otros que anuncian nada más. Y otro que nada más anuncia. Sí. Hay que hacer las tres cosas. La tarea completa es dice anunciar, amonestar y enseñar. Y el otro elemento, pues es el a fin de presentar a todo ser humano perfecto. Oye, esa palabrita, hermano, esa palabrita
Algunas personas perfecto la confunde con inerrante. Y no tiene... Es decir, sin pecado. Pero sin no. pecado. En el momento que nosotros digamos que podemos ser inerrantes otra vez, ¿para qué queremos a Cristo? No, que Cristo nos ayuda a ser inerrantes. La Biblia no dice eso. Y entonces, ¿dónde queda la perseverancia? O sea, si yo tengo que perseverar, como ya hemos hablado, si yo tengo que mantenerme, permanecer en un estilo de vida, es porque tengo una naturaleza pecaminosa. Me es más fácil portarme mal que portarme bien. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto de perfección? Utiliza la palabra teleios. Ahí el texto bíblico utiliza teleion, bueno, es en neutro, lo presenta teleion en Cristo, ¿no? Hay que mantenerse, dice la Biblia, lo traducen las Reinas Valeras, perfecto. Pero también esta es una palabra que se puede traducir como desarrollado, completo, completamente terminado. Quizás yo lo habría traducido como íntegro, como íntegro en Cristo, completo en Cristo, desarrollado en Cristo, pero no es inerrante. Porque los seres humanos no somos inerrantes, vamos a ser inerrantes hasta que el Señor nos quite la naturaleza pecaminosa en ocasión de su venida. Amén. Mientras estamos en este mundo, tenemos la naturaleza pecaminosa y necesitamos de Cristo y necesitamos seguir adelante. Los conceptos de la perfección hoy confunden a mucha gente y le hacen creer que en este mundo pueden ser inerrantes. Eso no enseña la palabra de Dios. En Cristo Jesús podemos mantenernos fieles y firmes y podemos someter nuestra naturaleza pecaminosa a Jesús, lo cual Él nos puede gobernar. Él nos puede gobernar. Pero mucho cuidado con esos discursos del perfeccionismo que hoy confunde a mucha gente. Estamos hablando entonces de que todos estos elementos sirven para presentar al pueblo de Dios desarrollado completamente en Cristo, en el espacio, en la esfera que el Señor espera de cada uno. El Señor no espera lo mismo de los niños que de los jóvenes, no espera lo mismo de los adultos que de los viejitos, no espera lo mismo de los pastores que de los hermanos que se acaban de bautizar. Él tiene un espacio para cada uno de nosotros, Amén. Una esfera de desarrollo, pero en nuestra esfera, Él espera que nos desarrollemos de la mejor manera. La palabra está en Cristo, la palabra clave, digamos. Así es. Sí, hay un proceso, Elena G. de Wild lo dice también, ¿no? La santificación es un proceso que dura toda la vida. Y tenemos la oportunidad de madurar día con día. Es decir, como cristianos, hermanos y pastores, no debemos conformarnos en decir, no, yo ya no voy a estudiar la Biblia porque eso ya lo leí, yo ya no voy a ir a esas capacitaciones porque ya las escuché. Tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo de Dios, de su palabra, y mientras más uno pueda adquirir más conocimiento de la palabra de Dios, bueno, el Espíritu Santo hará una obra en nuestro ser para poder aplicar todo lo que se está estudiando. De tal forma que la lección menciona que el discernimiento espiritual proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Así que uno de los deseos de Pablo y también de Dios hacia nosotros es que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Para verle pronto en gloria y majestad. Amén, muchas gracias. Creo que estamos siendo pastores muy bendecidos con estas enseñanzas de Pablo. Vimos lo completo, amonestar, anunciar, enseñar. Dios bendiga, pastor, a su iglesia, nos ayuda a entender estos conceptos que hemos estudiado. Yo solamente no quisiera que dejáramos de comentar el versículo 29, que es con el que cierra. Para esto también trabajo y lucho con toda la fuerza de Cristo. El versículo 29. Y ese lucho es presente, indicativo, activo. Estoy luchando constantemente con toda la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Amén. Sí. Es decir,
dice el apóstol Pablo, yo trabajo, yo estoy trabajando, estoy luchando. No es algo sencillo, porque el Señor está obrando poderosamente, y esa palabra poder es dunamis. Dunamis, que se traduce por dinamita en otras partes. Es decir, es un poder muy fuerte, explosivo, que repercute en mi vida, pero que yo estoy constantemente esforzándome, luchando, trabajando por permanecer en el Señor. Amén. Porque Él está obrando constantemente. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, para que el Señor nos siga transformando. Sí. No puede ser una vez salvo, siempre salvo. No podemos pensar en inerrancia, no se concentren en la inerrancia, concéntrense en permanecer en Cristo. Amén. Amén. Bueno, agradezco mucho la participación, pastores. Qué gusto que pudieron estar con nosotros. Yo creo que va a ser de mucha bendición la estudio de esta semana para cada uno de los que estamos escuchándolos, viendo en nuestros hogares. Gracias también por ahí en los comentarios darnos su opinión, su percepción de la lección. También gracias por orar por este programa, y queremos pedir que todos juntos sigamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para entender mejor su verdad. Y pastores, a manera solo de resumen, si pudiéramos resumir lo que hemos estudiado esta semana, Pastor Alejandro, ¿con qué se queda? Pues yo me quedo con el poder de Dios, me quedo con la fe, la esperanza, que ese poder extraordinario del Señor es lo que yo necesito para ser transformado, y tengo que perseverar en la fe, porque para Él no hay ningún obstáculo, empezando por mi carácter, que puede ser transformado por Él. Amén. Pastor Jaciel, también muchas gracias, pastor. Sí. Mensaje para los maestros que ven este repaso. Claro. Queridos hermanos, esta lección nos lleva a recordar que hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Él tomó la iniciativa y nos extiende su mano para que nosotros podamos también aceptar esa reconciliación en Cristo Jesús. Amén. Y por ende podamos alcanzar la vida eterna, la salvación. Así que es una invitación para que lo enseñemos este sábado a nuestros miembros de iglesia, a la comunidad, y juntos podamos aspirar a la patria celestial. Nuevamente les agradezco por acompañarnos en este estudio. Dios les bendiga, pastores. Y mis queridos hermanos, pues muchas gracias también a ustedes por haberse quedado hasta el final de esta lección tan importante, tan profunda, tan cristocéntrica. Estábamos alejados, vimos esta lección, pero fuimos reconciliados y permanecemos en la fe porque entendemos el plan de salvación, el plan eterno. Y ese plan eterno tiene como propósito llevarnos, tiene propósito final del Evangelio, que es llevarnos a la madurez en Cristo. Vimos que la cruz no solo perdona, sino que también nos transforma, y bendito sea el nombre de Jesús por eso. Queremos despedirnos de ustedes, deseándoles lo mejor, y que el repaso en nuestras iglesias pueda ser de mucha bendición. Nos vemos nuevamente en otro programa, Creciendo en la Palabra.